Hola, muy buenas. En esta oportunidad veremos dos opciones para mezclar dos materiales distintos, como vemos en esta imagen. Soy Gianmarco y empezamos. Hace unos días habíamos visto cómo combinar dos texturas y para eso habíamos usado el composite. Y este, a su vez, colocado en un material. Pero este composite nos sirve si queremos combinar materiales. Para eso utilizaremos el V-Ray Blend. De momento en estos materiales no utilizaremos texturas, solo colores. Por ejemplo, a este le pondré un color identificativo como el rojo, a este verde y crearé otro de color azul. El primer color irá en el Base Material y el segundo lo pondremos en el Coat 1. Veamos las propiedades del V-Ray Blend. Aquí vemos los materiales que le hemos puesto. Para identificarlos mejor le cambio su nombre. Este rojo y este verde y azul. Aquí vemos que en el base material está el rojo y en el Coat 1 el verde. La cantidad de material que se mezclan se controla mediante este color. Si clicamos, vemos que el color medio es el 128, es decir, tiene el 50% de rojo y el 50% de verde. Si queremos más de una cantidad o del otro, podemos ir desplazando esta flecha. Para arriba tendrá más de rojo, como se ve aquí, y tirando para el blanco tendrá más del segundo color, el del Coat. Lo volveré a su color medio. También podemos usar una textura para separar estos dos materiales. Por ejemplo, vamos a usar este de aquí. Usaré este primero, el A. Lo coloco en el Blend 1. O también es lo mismo llevarlo aquí y dejarlo en esta casilla. Instancia, OK. Aquí vemos el resultado. Esto se comporta como una máscara, lo negro deja pasar y se ve el color base. Y si nos vamos aquí, vemos la cantidad de la máscara que afecta al verde. Acá estoy usando el 100% de la textura, pero podemos decirle que use el 50%. Este es el resultado en 20 o que use el 0% de esta textura. Lo dejo en 100. Añado aquí el color azul que tiene que ir en el Coat 2. Como he añadido el azul, está afectando a estos otros dos colores como vemos aquí. Le vamos a poner esta máscara para que se separe del rojo y del verde. Esta máscara iría aquí, en Blend 2. Lo ubico por acá y vamos a ver el resultado. Como hemos visto anteriormente, lo negro deja pasar lo que hay por debajo. Es decir, lo verde y lo rojo. Si queremos que sea la inversa, es decir, este de aquí, azul, y que esto que está aquí deje pasar lo rojo y lo verde, simplemente venimos a la imagen y le damos a invertir. De igual forma podemos hacer con este. Lo que está verde se pondrá en rojo y lo rojo en verde. Esta es una de las formas para combinar materiales. Luego cada material puede tener independientemente su reflexión, su textura, su bump o su glossness. Veamos ahora otra forma de mezclar materiales. Para esta opción necesitamos incrementar la malla poligonal, pero antes vamos a hacerlo así para ver el resultado y por qué no es conveniente que tengamos una poligonización baja. Para esta opción necesitamos el modificador Vertex Paint. Acá vemos que nos aparece esta ventana y básicamente lo que vamos a hacer con esto es utilizar el pincel, el borrador y el color de pintura.
Esto nos indica la opacidad o la intensidad con la que vamos a pintar y este el tamaño de nuestro pincel. Si lo elegimos, vemos que aquí nos indica que tiene un tamaño 20. Para hacerlo más grande incrementamos este valor y ahora la tenemos mucho más grande. Vamos a dejarlo en 20 y con un color negro. Vamos a pintar aquí encima. Vemos que no nos hace nada, porque nos encontramos en la vista deshabilitar Vertex Color. Si nos ponemos en cualquiera de estas dos y vemos que aquí hemos pintado, o en esta también. El problema de tener baja poligonización es esto, que no se nos pinta con precisión donde realmente queremos. Es por eso que hace falta aumentar la malla poligonal. Borro esto de aquí para aumentárselo. Agrego un Turbo Smooth, por ejemplo, en 3. Le vuelvo a agregar el modificador Vertex Paint y con los mismos valores que teníamos antes me pasaría a pintar. Ahora sí se muestra lo que estamos pintando. Si queremos borrar o corregir algo que hayamos hecho, tenemos el borrador. O si queremos borrarlo todo por completo, pues tenemos el bote de pintura. Y podemos volver a pintar. Elegimos un pincel más grande. Vemos que entre el negro y el blanco se crea un degradado. Este degradado lo controlamos con Brush Option. Aquí con esta curva le estamos diciendo que sea un degradado suave. Nosotros podemos cambiar estos valores a que sea, por ejemplo, un poco más brusco. Si le agregamos aquí un punto y otro punto, le podemos decir que en la próxima pintura sea mucho más brusco el paso entre el negro y el blanco. Una vez que hayamos terminado con esto, nos vamos a nuestro editor de materiales y nos traemos el mapa Vertex Color. No lo vemos aquí, pero es de la lista el antepenúltimo, Vertex Color. Lo utilizamos como máscara. Esto irá en el Blend 01 para mezclar estos dos colores y este se asigna a nuestro objeto. Y si a esto le hacemos un render, vemos cómo ha utilizado los dos materiales. El rojo que tenemos por aquí y el verde. Y se han combinado en un solo objeto gracias a que le hemos puesto como máscara el Vertex Color. Si queremos incorporar este material tendríamos que cambiar algunas cosas. Por ejemplo, aquí en el Vertex Paint tendríamos que decirle que esto tenga, por ejemplo, el mapa Channel 1.1 y crear otro que tenga el Map Channel en 2.2, por ejemplo. En el editor habría que duplicar esto y de decirle que este sea el 1.1 y este el 2.2. Se lo ponemos en el Blend 2. Recordar que este número tiene que ser el mismo que pongamos aquí. Y en este caso, este número es igual al que pongamos aquí. Trabajaré primero con este primer vértex, el que tiene el 1.1. Voy a limpiar todo. Pintaré de color blanco. Lo paso por aquí, así. Y ahora a este Vertex Paint también lo voy a pintar. Por este lado aquí, de este lado. Ahora con esto haré un render. Y aquí vemos cómo está usando el color base.
el Vertex 1,1 y el Vertex 2,2. Así podemos mezclar con Vertex Paint diferentes materiales. Ahora todo esto vamos a aplicarlo en un ejercicio con materiales más elaborados. Habíamos visto que para unir dos materiales, como en este caso, por aquí tengo un metal y por aquí tengo un material de plástico. Estos materiales ya lo habíamos visto cómo crearlo en otro tutorial, que se lo dejo por aquí arriba a la derecha. Crearé un V-Ray Blend para unir este material de metal que irá en el base y el de plástico que irá en el coat. Habíamos visto que para separar un material del otro teníamos que utilizar una textura. Si no, pasa algo como lo que vamos a ver a continuación. Le he aplicado el material a mi modelo, le voy a dar a que renderice y lo que me está haciendo es una mezcla de ambos materiales. Lo que yo quiero es que estén separados y para eso necesito una textura. Para la textura traeré este de aquí. Esta textura es una de las que yo he creado y que la podéis descargar desde mi página web. El enlace los estaré dejando en la descripción de este vídeo. Lo traigo al editor de materiales y lo coloco en el blend. Aquí ya podemos apreciar lo que ha hecho. Ahora vamos a hacer el render. El render ha finalizado y así es como hemos mezclado dos materiales distintos gracias al V-Ray Blend y a una textura que hemos utilizado como máscara. Para este ejemplo tengo este modelo de una casa con este camino que viene modelado y lo que pretendo con este camino es que tenga dos materiales. Estos dos que están aquí. Este es unas piedras un poco más claras y las otras más oscuras. Y estas, como hemos visto anteriormente, las vamos a unir con un V-Ray Blend. Este como material base y este en un coat. Y para unirlas, para este ejemplo usaré el Vertex Paint. Entonces necesito sacar aquí el Vertex Color, que lo vamos a poner en el Blend 01. Como son solo dos materiales, no necesito poner aquí ningún canal. Voy a asignárselo al modelo y ahora trabajaré con este modelo añadiéndole el modificador Vertex Paint. Usaré el pincel, voy a ponerlo primero en un color negro, quizá un poco más grande, 100, ahora quizá ya está mejor. Iré pintando todo lo que quiero que sea de material un poco más claro. Es decir, que tenga el material base. Aumentaré un poco más, probaré con 300, ahora sí, esto está mucho mejor. Pinto por aquí. Lo cambio a 150 para marcar las partes de en medio y esté más negro. Ahora sí está mucho mejor así. Una vez que está pintado como queremos, haré el render de esta escena. El render ha finalizado y aquí podemos ver cómo se han mezclado las dos texturas, la más oscura al borde del camino y la más clarita que está por el medio. Para que se note más, momentáneamente crearé un V-Ray Color y así podemos apreciar cómo se han mezclado una y la otra. Voy a ponerlo aquí, aquí el verde y este de aquí lo pondré de color rojo. Aquí vemos cómo se mezclan los materiales. El verde que tenemos por aquí y el rojo que lo tenemos por aquí gracias al Vertex Color y al Vertex Paint que hemos pintado sobre este modelo.
Esto es todo por ahora. Espero que este vídeo te haya servido. Si quieres recibir más vídeos de ayuda como este, no olvides suscribirte a mi canal, que pronto estaré subiendo más contenido. En la descripción te dejo enlaces a mi PayPal y Patreon, por si quieres contribuir al crecimiento de este canal. Conmigo será hasta la próxima, y los espero en el siguiente tutorial.